Hola, el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Muchas gracias por estar otro momentico con nosotros para hablar de las escrituras, porque de ellas mana la vida. En verdad os digo que el que cree en mí, quien cree en mí, este hará también las obras que yo hago y las hará todavía mayores, por cuanto yo me voy al Padre y cuanto pidan en mi nombre, yo lo haré a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo lo haré, te dice el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es nuestra verdad. Conoceréis las escrituras porque de ellas mandan a la vida, dice el Señor Jesucristo en su palabra, que el conocer el Evangelio es conocerse usted a sí mismo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, vamos a seguir con la palabra de Dios, que estamos en el conocimiento hebreo, conocimiento no de que usted tenga que aprender hebreo, sino el conocimiento de nuestro padre Abraham, de nuestro patriarca padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que nos estamos centrando en la capacidad de mirar cómo ese nuestro padre era tan maravilloso, que oía la voz de Dios, que hablaba con Dios, que ángeles lo visitaban, que Dios le mandaba ángeles para decirle voy a acabar la tierra de tal y voy a acabar la tierra de tal. Entonces nos vamos a la palabra, bendito Dios para siempre, y vamos a la Torá. Vamos al libro de la Torá, el capítulo, pongámosle uno, el capítulo uno. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permítenos, Padre mío, Dios Todopoderoso, llegar a tu presencia aquí en la manifestación de tu gloria, en esta oficina, en este consultorio tuyo de amor, de compasión, de sacrificio, de cruz. Gracias, amado Padre, por tenernos un día más de vida en esta parte de Colombia. Estamos en Colombia, le invitamos a usted en este maravilloso país Colombia a que usted venga a visitar nuestro país, lugares como Cartagena, como Santa Marta, como Barranquilla, como Bogotá, como Boyacá, Medellín, Cali, todo el país, todo es bonito para usted visitarlo. Así que no deje de hacer un recorrido por todo Colombia con amor y compasión, que Colombia es pacífico, es amoroso, no es lo que le han dicho a usted. Así las noticias dicen una cosa, pero en el diario vivir es amor, armonía entre las comunidades, y no solo es violencia, ¿oyó? No solo es violencia, también hay gente buena, todos somos buenos. La verdad es esa, mientras nos comprueben lo contrario. Pero entonces vamos a la verdad de este mundo tan maravilloso como es, que hay muchos cristianos que usted va a encontrar que no van a dejar que alguien le haga mal o a actuar mal. Así que Colombia es de Cristo, es amoroso, Colombia es sustancioso de amor. Dios le bendiga, Dios le guarde, muchas gracias. Vamos a la Torá a hablar un poquito con el libro de la Torá, con nuestros antepasados, y que nosotros somos el remanente por venir que llegó, y Dios nos va a llevar a el conocimiento. Entonces, primeramente, vámonos al libro en verdad les digo, el libro de Isaías, capítulo 6, 16. ¿Por qué vamos a ir a este libro? Para que usted sea sabedor. Luego, primeramente, el libro de sabiduría nos dice a nosotros la palabra de Dios, porque Dios crió inmortal al hombre y formóle a su imagen y semejanza. Mas por la envidia del diablo, escúcheme, entró la muerte en el mundo. ¿La qué? La envidia, hermanos. Envidia. Por eso es que usted me oye a toda hora trayéndole este evangelio, participándole este evangelio a usted, de amor y de compasión por usted, por el rechazo a la envidia. La envidia hace que un hermano cainita mate. La envidia hace que usted se aparte de la bendición de Dios, porque en vez de recibir bendición va a recibir maldición por haberse apartado de Papito Dios, cuando en el mismo momento que usted toma la palabra matar, destruir, robar, dañar,
envidiar, codiciar, maldecir, destruir, y esta palabra llamada porque por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Quién entró la muerte al mundo? El diablo. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia usted también puede llevar la muerte a su vida. Por envidia usted también puede llevar la escasez a su hogar. Por envidia usted puede llevar la enfermedad a su hogar. Por envidia usted se pudo haber salido ya de la entrada al cielo a la presencia de Papito Lindo, Dios, porque usted tiene envidia y esa envidia le carcome a usted y le corroe como hierro podrido bajo el agua día a día. Entonces, imitan al diablo los que son de su bando. Yo no me lo estoy inventando. Yo no le estoy ofendiendo a usted. Yo le amo en el amor del Cordero Fiel. Le amo en el amor de Cristo. Pero yo no le puedo ocultar a usted la verdad. Yo no le puedo ocultar a usted la mente. Con engaños y con pañitos de agua tibia, yo no le puedo ocultar la verdad a usted. De pronto para presentarle que usted me dé plata, un evangelio de reino, de poder, de glorias. Salgo muy bien de aquí, claro. Salgo con qué comprarme vestidos carísimos, con qué comprarme tremenda camioneta 4x4 de las Lux. Después yo voy y llevo a mi familia a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes, los mejores viajes, los mejores paseos, pero usted se está perdiendo por falta del conocimiento, porque yo fui el líder que Dios participó para que viniera a traerle a usted esta verdad. Entonces, me ungió a mí para llevarle a usted la verdad, pero yo vengo donde usted y le traigo un engaño, una mentira, aprovechándome porque yo como Balaam lo que quiero es dinero, que me paguen más, y el que me dé más, a ese voy y le maldigo su pueblo, que yo vengo y me declaro inocente delante de Dios cuando me llegan los ángeles y les digo, no, es que él me ofreció plata, pero yo iba a ir, pero que no, que yo no iba a maldecir, que yo iba... No, no, señor. A usted, o usted le sirve a Dios o usted le sirve al dragón. A Satanás la bestia. Dígame, ¿usted a quién le sirve, por favor? Porque si yo le sirvo a la bestia, yo quiero plata, yo quiero lujo, yo quiero tierra, yo quiero apartamentos, quiero millares de territorios como aquella que todavía muriéndose de cáncer y estaba diciendo, no me he de morir, Dios me va a dar la vida. Era una pastora, porque Dios, estamos reclamando territorio. Quiero 3 terrenos grandes donde montar un galpón de qué, o un gallinero, o un territorio donde guardar las ovejitas mansas y humildes, los corderos, fieles al pastor, al líder y a todo lo que se llame religiosidad. Yo no le puedo traer a usted un evangelio de pañitos de agua tibia para dejarle a usted con el pecado adentro porque usted me ame. Porque usted, mi mamá me ama, me salude cuando me vea. No, usted me tiene que hacer mala cara cuando me vea. Usted me tiene que odiar cuando usted me vea. Porque usted también incluso me puede perseguir la puerta de mi apartamento. Usted me puede perseguir en las salidas de las calles, en las ciudades, donde usted quiera. Porque ahí yo voy a saber que es que el evangelio que yo le predico al mundo es un evangelio de verdad, que está rajando la herida, la está abriendo más, le está echando salecita, pimienta y vinagre de ese fuerte a la herida y alcoholcito del mejor. Y entonces en ese alcohol crudo que le echa y le arde bien feo, sé que le pelé la herida y que luego de pelada Dios le va a pegar una lavada con la palabra y luego después la sana, y esa misma testificación de lo que yo le dije a usted, testificándole de mi vida, usted lo va a testificar un día a otro. Entonces usted no me va a perseguir para darme un peso, usted me va a perseguir para darme garrote. Y ahí es donde yo soy feliz, porque sé que el reino de Dios y su justicia está dentro y fuera de su palabra predicada por estos labios que llevan la palabra de Dios. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y líbranos de todo aquello que impide nuestro crecimiento.
No nos dejes caer en el olvido que tú eres Dios, que tú eres el que predicas, que tú eres el que llevas la verdad y que nosotros somos tu creación, tu imagen y tu semejanza y solo llevamos el mandado tuyo. Amén. Entonces, Dios dijo, y no entendieron los misterios de Dios, ni creyeron que hubiese galardón para el justo, ni hicieron caso de la gloria reservada a las almas santas. O sea, ¿yo para qué practico santidad? Porque no voy a dejar de gritarle un hijo de madre a ese o a esa. Si tengo la oportunidad ahorita, no. Entonces, ahí es donde dice el Señor, porque Dios crió inmortal al hombre y formóle a su imagen y semejanza. ¿Cómo nos crió? Inmortales, santos, ricos, millonarios, puros y sanos. Pero esta maldinga cochinada de la envidia, del pecado, de este Satán por su envidia, nos destruyó a todos y el que imita al diablo, lo que son de su bando. Todo el que practica el pecado, la cochinada de toda esta porquería de envidia, de celo, de contienda, de diserción, de calumnias, las almas empero de los justos están en las manos de Dios y no llegará a ellas el tormento de la muerte eterna. A los ojos de los insensatos pareció que morían y su tránsito o salida del mundo se miró como una desgracia, como un aniquilamiento, un lloro, un luto. El marido la llora, el papá la llora, los padres lo lloran, los hijos lo lloran, el familiar lo llora, pero cuando va, el vecino la llora, pero cuando vayan a ver cómo iba con Dios, Dios lo sube arriba. Lloraron porque le asesinaron, porque le mataron, y dijo el Señor, el testimonio genuino. Te saco de la tierra con 67 años de edad y te saco porque tú, si te dejo, vas a divorciarte, vas a destruir tu propio hogar y vas a hacer más daño porque tú a esta carne no la has dejado morir. Y por eso se los lleva, predican la palabra. Allá lo asesinaron en el mercado de Basurto y dice el Señor, ese hombre moreno que estás viendo es aquel gordo, acuerpado, es el mismo que tú conociste hace muchos años en Cartagena de Indias, en el 2000, siendo delgado, sin dientecitos, muequito, y caminaba en sandalias o descalzo. Ese que tú conociste, que predicaba mi palabra, que llevaba mi evangelio y que lo escogieron como pastor en ese lugar, lo escogió la tía, la suegra, la mamá de la mujer de él. Entonces, porque ella era la que llevaba el evangelio en esa iglesita, entonces lo puso a su yerno a que fuera él el pastor porque ya no tenía hijos varones y la hija, la esposa del muchacho, hiciera las veces de pastora. Entonces, yo tenía testimonios terribles. Una hermana se me acercó y me dijo, hermana, usted tiene un liderazgo muy bonito y nosotros vemos que usted confían en usted en la iglesia de Luis Esperanza, de Ricaute, del Rincón de Ricaute, en Olaya Herrera. En usted confían mucho y la aceptan allí el ministerio. La cuestión es de que me guarda el secreto, llorando. Este pastor me hizo esto y esto. Todo tenía que ver con lujuria, con adulterio, con fornicación. Todo. ¿Para qué les doy? Si fue el domingo, Día de las Madres, del 2023, lo abalearon. Entonces le acribillaron a balazos en Cartagena. A él ya lo habían demandado varias veces, varias personas de estas, una de ellas, yo le había dicho por teléfono, me llamó hasta aquí, porque estamos en el mismo Colombia, me llamó al lugar donde yo resido y me dijo que estaba pasando esto y esto y esto, pero que otra le había contado que le pusiera cuidado a eso porque él estaba acostumbrado a esto, que toda la que iba a trabajar allá donde la mujer o donde la suegra, él tenía ese problema de que las cogía a la fuerza y nadie se atrevía porque nadie le iba a creer como que el pastor
Y yo le dije, yo le pasó lo mismo que a mí, cuando usted me contó, yo sí le creí, porque ya Dios me lo había mostrado. Pero cuando yo le hice la conversación a él, a los días recibí una conversación de la esposa, me sentí como dolida y ofendida en el momento que la oigo a ella como en rechazo y en celo de que en su corazón tenía ira y contienda contra mí. Y yo dije, debe ser que se dio cuenta que todas me están contando a mí la especialidad de su marido y que quizás ella no les cree. Entonces, como yo lo conté, me imaginé yo que al contarle a él y decirle que Dios tenía cosas lindas para él, pero que él tenía que permitirle a Dios que le quitara esos deseos de la carne. Entonces, lo que me contestó fue que su esposa, como mujer, no estaba al lado de él, sino que vivía trabajando, que llegaba cansada por las mañanas, entonces que no podía asistir a aquello, sino que entonces él por eso buscaba en la calle. Entonces esas no eran disculpas, no son disculpas de usted como en esta carne para usted decir que por eso usted adultera. Entonces va a contaminar la iglesia, va a contaminar el lugar, por eso le digo es mejor que nos persigan a garrotazos porque decimos la verdad, pero que no nos persigan a matarnos porque nosotros le robamos o le destruimos a alguien algo, ¿ya? No sé quién hizo las veces de David y se robó a aquella virgen e hizo tal cosa. No lo puedo juzgar, pero el Señor Dios Todopoderoso dice, a veces me toca sacar a estas personas jóvenes cruelmente asesinadas, como el marido también de la mujer cantante llamada Nancy Ramírez. ¿El por qué? El porque ese matrimonio por debajo parecía fluir muy bonito por el frente, pero por debajo había mucha suciedad. Unas fueron besadas, otras se unían con él a que les iba a dar consejería y estaban en su amorío por debajo, y todo eso Dios no le agrada. Yo fui testigo de eso y me dio mucho dolor, y mejor me salí de aquel lugar calladamente y dije, algún día Dios me va a dar la oportunidad de contar esta verdad. El domingo pasado, en Cartagena de Indias, mataron a alguien. Y digo yo, Señor, ¿por qué la gente se pregunta, ¿por qué sería? Y yo digo, ¿quién estaría tan dolido? No digo más nada. Así que hoy, en esta hora, es preferible que a mí me persigan por riata dura y fuerte de la palabra de Dios, no porque me llené de reino, no porque me llené de codicia, de avaricia, de adulterio y de fornicación, llevando la palabra de Dios, pero empuercándola y leprándola, que tenga Dios que mandar a avergonzarme como un diablo delante de todos millares y noticieros en el mundo entero. Mataron a un pastor y todo el mundo va a decir por la palabra. No, usted no sabe por qué persiguieron al cura, al sacerdote, al obispo, al papa y al pastor. Entonces hay que meterse muy adentro y averiguarle al Padre bueno que nos da toda verdad. Aquella mujer que me lloraba y me decía, pero ¿yo qué hago? Y hasta me vomito del asco. Y le dije, sálgase mejor y váyase de ese lugar. Porque si yo llamo a la mujer, no me va a creer, va a decir que yo estoy enamorada de su marido. Si yo le digo al hombre, el hombre me va a dar carta de que me vaya de la iglesia. Si le digo a la suegra va a creer y se va a formar un problemón y lo va a sacar como pastor. Entonces yo lo que voy a hacer es, usted se va y yo también. Apartémonos, ya usted me contó, yo sé la cochinada de esa porquería, Dios me había contado, me había mostrado con la una y con la otra esas relaciones por allá por debajo, de que vamos con el pastor por allá para el lote a hacer esto y lo otro, y cuando de pronto tenían citaciones por otros lados y era una concupiscencia maligna. Entonces no. Así que ahora mire las osadías del mundo, se miró como una desgracia y como un aniquilamiento su partida de entre nosotros. Murieron, mas ellos a la verdad reposan en paz. El que se va con Dios va a reposar en paz. El que estaba en su pecado y a Dios le tocó sacarlo, Él se entienda con él. Nosotros lo único que podemos decir es, alabado sea su nombre, paz,
a usted en su hogar, en su familia, en sus hijos. Vamos a continuar con el estudio entonces de esta Torah hermosa, maravillosa, en la presencia tuya, Padre, listos para decirle al mundo gracias. Padre, entonces brillarán los justos como el sol y como centellas que discurren por un cañaveral, así volará de unas partes a las otras tu pueblo, Señor, brillando y siendo de luz y no de oscuridad. Qué lindo es, Señor, que tu palabra está siendo predicada ahora con inteligencia y sabiduría. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el Dios omnipotente y excelso, que le hemos dado la oportunidad en esta hora de estar con nosotros y permitirnos un segundo más. Existen 4 elementos básicos que conforman el mundo. Entonces, el mundo material, que es este mundo en el que estamos. Entonces, fuego, aire, tierra. Y el aire explica que estos 4 elementos corresponden a las 4 letras del tetragramatón. Tetragramatón es Heinz 42.3. Tetragramatón se escribe una Yud, una Ei, una Vav, 2 Yud y una Ei. Entonces usted me dirá, pero si yo no entiendo nada, hermana, ¿por qué no me muestra? Le mostraré las letras hebreas, bendito Dios para siempre, en esta hora. Entonces, está el tetragramatón, se escribe una Yud. Vamos a poner la cámara que nos veamos también. Una Yud. No hay tecnología, pero no importa. Eso es manifestación gloriosa. Entonces, esta gran Yud se escribe una Yud, una Hei, 2 Yud de estas y una Hei. Tetragramatón Lud Hei Bad Hei. Yud Hei Bad Hei. Entonces, nos vamos también fuera de esta gran palabra maravillosa, profética, poderosa que vamos a ir llevando. Nos vamos también a enfrascar en esta hora precisa, llevando el Evangelio maravilloso, así para que nos oigan. Entonces, nos venimos a una antigua, el elemento fuego es la luz, la yud es el elemento fuego, la ei es aire, la vav es el agua y también la ei representa la tierra. Una antigua tradición habla también de 4 niveles de la existencia física. Domen, que es mineral, somejad, que es vegetal, o someaj, que es vegetal, la hay. Estamos hablando de animal, que es la jai, la medaber, que es hablante, es decir, el hombre que habla. 4 niveles principales del cuerpo, que es or, piel, que es basar, carne, que es kirin, tendones, que es alzamod, huesos. Usted sabía que a los huesos se les llama alzamod. Y 4 tipos de fluidos del cuerpo coincididos como los 4 humores. Estos se clasifican como blanco, rojo, verde, amarillo, verdoso y negro, marrón, rojizo. Entonces, estos se clasifican como ¿qué? Como blanco, rojo, verde, ¿cierto? Entonces, estos 4 humores, blanco, rojo, verde, amarillo, verdoso, negro, marrón, rojizo, ellos corresponden a los siguientes órganos. Vamos a los órganos. Fluidos, el blanco, el rojo, el verde. Negro fluido, fétidos, que es lo fétido. El órgano, conductos linfáticos, sangre, hígado, bilis, vesícula biliar y vaso. Vamos a los 4 niveles y los 4 humores. Serán tratados más adelante en sus respectivos capítulos. En este punto nos concentraremos en 4 elementos. Y en su fuente facultosa, vamos, la siguiente enseñanza se encuentra en el Ligufei Alahot, que es Hoshen Mishpat, que es Mazarut 4.3. Entonces, un río fluye del Edén para regar el jardín de allí y se divide en Absalú.
se divide y se transforma en 4 ríos principales, Génesis 2:10. Estamos en el libro de Génesis 2:10, donde dice que 4 ríos salían del Edén y se partían en 4 brazos: Tigres, Gihón, Tigres, Éufrates, Gihón y eh, Pisón. Los 4 elementos surgen de único elemento, de uno solo. Y esto está aludido en el versículo: y un río fluye del Edén, uno solo, ¿cierto?, para regar el jardín. De allí se divide y se transforma en 4 ríos. El hombre también tiene una transformación. Por eso viene lo de la oruga y la mariposa, también tiene una transformación de 4 elementos y 4 comportamientos corporales para la imagen y semejanza con el Padre. El espiritual con el físico, unirlo de arriba con lo de abajo, los dos y dos en uno. Entonces, viene la Sadi, que es la persona que entonces existe una única fuente que se divide en 4, los 4 elementos. Este único elemento es Sadik. La persona recta, por cuyo mérito se mantiene el mundo, como en Proverbios 10:5. Vamos a leerlo. La gloria sea para nuestro Padre Celestial, porque leer la palabra de Dios es más importante que la comida. Entonces dice el libro de Proverbios, nos está diciendo 10:5, dice: y el hijo sabio es la alegría del padre, así como el necio es la aflicción de su madre, dice el número 1. ¿Para qué? Para irnos al 5. El que recoge en tiempo de la siega, estamos hablando entonces de los hijos necios. El hombre cuerdo, más quien duerme y ronca en verano, es un insensato. Otra vez, el que recoge en tiempo de la siega es hombre cuerdo, más quien duerme y ronca en verano es un insensato. Que la bendición del Señor descansa sobre la cabeza del justo, mientras la faz de los impíos está cubierta de maldad. ¿De qué estás cubierto tú? De maldad. El libro de Proverbios dice aquí que el Sadi es el cimiento del mundo. Él se asemeja al ápice de la luz. Estamos hablando del mundo de las letras hebreas. La fuente de las 4 letras del tetragramatón Berlikutej Moharan. Este elemento es llamado el Yesod HaPashut, que es el elemento simple, pues en su origen todo está unido como uno y sin diferenciación. Dentro de nosotros está este cuerpo del árbol de la vida. Entonces cada elemento es radicalmente diferente en su estructura respecto de los otros, pero Dios en su infinita sabiduría los creó de manera tal que pudieran coexistir y mantener la vida en una casi infinita gama de combinaciones, mientras aquellos que ellos sostienen se encuentran con vida cuando su vida termina. Los elementos se dispersan, estamos hablando, unos mueren, otros se terminan como las flores, nacen ahora en la mañana, en la tarde se marchitan. El mundo de la separación. Entonces, su vida termina y es un mundo de la separación. Entonces, vamos al Ramad Giliot, que es, así es la fuerza de vida que une y mantiene juntos estos elementos dispares, permitiendo que el hombre pueda existir. Esta fuerza se divide en el elemento único del Sadik, quien ha ascendido por sobre la materia de este mundo, ¿ya? Entonces vamos a hacer de lo espiritual en lo físico. En su fuente, que es el elemento único de la Sadi, los 4 elementos son en verdad una conceptualmente en el mundo de la unidad, compartiendo uno consistencia e interacción pacífica. Entonces, si Dios en esta tierra, algunos en la tierra, otros en el agua, lo más importante es armonizar sus diferencias. Los que están en el agua son los peces, los que están en la tierra, en el agua y chupando aire, fuego, tierra y agua, nosotros. Entonces, el Sadí es aquel que ha trascendido el mundo de la separación, correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y se ha conectado al mundo de la unidad. No ha sido malo,
sino que en el momento que hay que salvar cosas, las protege y lo hace, pero siempre está fielmente haciendo el bien. Entonces, estos traen armonía y paz a cada individuo y a la humanidad en su totalidad. Este es el nivel del pacto de paz otorgado a Pinjas. Habiendo alcanzado este nivel, Pinjas nunca murió, sino que en una encarnación, como el profeta Elías, ascendió al cielo en una carroza de fuego, Likutei, Alajot, que es Enoch. El Sadi es aquel que ha trascendido el mundo de la separación correspondiente del árbol del conocimiento del bien y del mal, se ha conectado ya al mundo del universo y al árbol de la vida, habiendo armonizado sus elementos, y se ha vuelto el elemento único que unifica a todos los demás. Entonces, como vimos más arriba, el capítulo 1, el cuerpo humano refleja la Torah con sus 248 misbot. Las misbot o mandamientos son 248 mandamientos en nosotros, escritos, las letras hebreas, las letras, la palabra en nosotros. Entonces, el mundo no puede dejarnos perder a nosotros por falta de este conocimiento de que en todas partes usted está encontrando la palabra de Dios escrita. Si usted levanta el palo podrido, ahí está el Señor, ahí está Dios. Si usted se mira a usted mismo, aquí está Dios, porque está dando a entender, el Sadi hizo uno solo con su humanidad, el árbol de la vida en ustedes, conocimiento del bien y del mal, y se ha conectado al mundo de la unidad, que es el árbol de la vida, Cristo, el verbo, la palabra vida en nosotros, habiendo armonizado sus elementos, se ha vuelto el elemento único que unifica a todos los demás. Como vimos más arriba del capítulo 1, el cuerpo humano refleja la Torah con sus 248 misbot, mandamientos positivas, y las 365 misbot negativas, que fue la creación de los ángeles caídos, el conocimiento sinergético. El todo es más grande que la suma de las partes y de toda la Torah que tiene el Sadi. Lo une al mismo tiempo a todas las misbot, es conectando con la unidad, se percibe que toda la misbod como un sistema único y unificado. Él es el capaz, el Dios, la Sadi, Él es el capaz en nosotros que se compactó, entonces se hizo una misbod, y Él es capaz de ver cómo cada misbah individual contiene en una unidad todas las otras misbod. De la misma manera une, armoniza su alma con los 248 miembros y los 365 conductos de su cuerpo, nosotros. Él es entonces capaz de actuar como el elemento único para todos aquellos que se encuentran por debajo de su nivel. Entonces, todas las enseñanzas del Rebbe Nahimán es axiomático, y el que cada uno puede llegar a ser un Sadi en el nivel que le corresponda a un ángel, un Dios. Usted verá, en la medida en que una persona se desarrolla espiritualmente y alcanza dominio sobre su cuerpo, sus 4 elementos, puede merecer el título del Sadik. En este nivel, esto se aplica incluso a aquel que se encuentra en un nivel espiritual relevante bajo. Vamos a subir esos 4 ríos que en sabiduría dice conocimiento, sabiduría, entendimiento. No se trataba de ríos de agua, sino desbordante, crecido, abundante en este conocimiento de su Sadik. Entonces, para subir a ser un Sadik, sea cuáles fueron los niveles de los cuales se encuentren, tienen el poder de armonizar los 4 elementos dentro de sí mismos y pueden alcanzar un pacto de paz en ustedes mismos, una total armonía entre el cuerpo y su alma. Vamos a, entonces, yo los voy a llevar a un conocimiento entre el cuerpo y el alma, comer las 7 lámparas de la menorá, que es la carroza de Dios, el vaso y su relación con la... Entonces, comer un vaso entre el cuerpo y el alma, pensamiento y alimento. Nosotros nos vamos a ir a comer el vínculo entre el cuerpo y el alma. Este cuerpo y el alma vamos a sacar los 4 ríos de la creación de Génesis 1, los vamos a leer en armonía con el Padre.
Entre el cuerpo y el alma hemos visto cómo el torrente sanguíneo lleva nutriendo hacia todo el cuerpo. Ahora veremos cómo estos nutrientes llegan a la sangre a través del acto de comer. Este capítulo, que es tratar de aquellos órganos asociados al correr de la boca, el cuello y las diversas partes que lo componen, el estómago y sus órganos relacionados. El cuello entonces se encuentra la garganta, es una de las zonas más estrechas del cuerpo. Entonces, así en hebreo la garganta es llamada Mizar, Agarón, lo que significa literalmente la estrechez del cuello. ¿Cómo se llama? Mizar, Agarón. A través de este angosto pasaje cruzan tres órganos vitales o canales: la tráquea, situada en el lado derecho de la garganta, que lleva el aire, el esófago, situado hacia el lado izquierdo y algo detrás de la tráquea, ya, cercano a la parte posterior del cuello, que lleva el alimento, y la vena yugular y la arteria, que es la carotita o carotida, que llevan la sangre. Cuando a mí me enseñaban para ser enfermera, el curso de enfermería, hace años, gracias a Dios, era un aprendizaje muy hermoso. Daba duro aprenderse todo lo que tenía que ver con el cuerpo, pero ahí pasábamos el Rebe Nachman o Nachman. Entonces enseña que las historias que se encuentran en la Biblia tienen un mensaje para los contemporáneos e ilustres, ya, para los grandes, antiguos y para los de hoy. Esto mediante la tierra de Egipto, que es Misraim, que corresponde a Mizar o Agarón, que es la historia de los judíos como nación, y se inicia con su descenso del exilio en Egipto como resultado de haber vendido a José como esclavos. Quedaron esclavos todos por contentamiento de Dios para el cambio de un hijo rebelde, muchos que se recogieron hijos rebeldes a destruir a uno solo. Entonces, al ungido de Dios, dando a entender al que se cobardiza, se humaniza, se hace humilde, a ese yo lo protejo. Y todos, una nación, llevó del bulto por eso. Entonces, paró todo esto como esclavo, paró el faraón, el gobernante egipcio que regresa de las fuerzas del mal, tiene las mismas letras que la palabra Oref, que pronuncia Oref, la nuca o la parte de atrás del cuello. Entonces debemos de aprender nosotros quiénes somos nosotros, aludiendo al esófago, es decir, el comer para atrapar a los judíos, ya. El faraón necesitó la ayuda de sus tres ministros, el jefe de los carniceros, el jefe de los panaderos y el jefe de los escarnizadores de vino. Entonces Génesis 37, 36, 42. ¿Qué viene a decir? La nuca es la parte de atrás del cuello, aludiendo al esófago, es decir, el comer, ya, que es Oreb, el faraón. Entonces, para atrapar a los judíos, el faraón necesitó la ayuda de sus tres ministros, el jefe de los carniceros, el jefe de los panaderos y el jefe de los escanciadores de vino, que fue José, cuando dentro de la cárcel le dio el consejo a todos que hablaran de él al rey, y ninguno habló. Entonces, aunque vendido como esclavo en Egipto, que es el Mizar Agarón, José, la persona dedicada a la espiritualidad, toda esta parte, persevera en su búsqueda de la divinidad. Acá, en la narración bíblica, vemos que José enfrentó a los tres ministros del faraón bajo las condiciones adversas. Entonces, ¿cómo fue? Pero José se mantuvo firme, mereciendo llegar a gobernar sobre sus opresores. Esto nos enseña que aquel que se mantiene firme en su trabajo espiritual puede elevarse por sobre las circunstancias de sus medios ambientes y llegar a ser dueño de su propio destino. Entonces, sin embargo, los descendientes de José, de su familia, o los judíos, sucumbieron
Y el faraón y su ministro entablaron amistad con sus vecinos egipcios y comieron de su pan, es decir, quedaron atrapados en la estrechez del cuello de la Misar Agarón y llegaron eventualmente a ser sus esclavos, obviamente el camino hacia el mal. La esclavitud espiritual nace de un comer inapropiado. Entonces, ¿qué la esclavitud espiritual de un comer inapropiado? ¿Qué hablaba el himno de Tomás? Con sus alimentos me durmieron. Entonces, aprendemos además que el cuello y la garganta corresponden al santo nombre de Elohim. Esto se deriva de la siguiente manera. Elohim, con un valor de 86, puede expandirse de tres maneras. Puerta, pues la letra E puede deletrearse con una Aleph, una E y una Yud. Entonces, la letra Aleph, la E y la Yud. Aleph, E y Yud. Yud, Hei, Aleph. Entonces, 3 veces el valor de Elohim equivale a 258, agregando 1 para representar la palabra misma, obtienen la suma de 259 el valor del Garón, que es Lik Utei Moarán, que es santo nombre de Dios, connota juicios y restricciones, y por este también le hace Garón, así de tratar y atrapar. El Garón es el exilio aquí en nuestra garganta, que es el ocultamiento de la divinidad de una esclavitud a una forma de vida material. ¿Qué hace su garganta? La garganta suya puede vender a usted su espíritu, su vida, o como también la puede liberar con el poder de la palabra. Comer es una necesidad humana, mas el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y enseña Rebe Nachman, que si una persona desea ascender espiritualmente a través del comer, llegará hasta los niveles más elevados, que el licuam mosran. Por el contrario, una constante obsesión. El estómago del malvado siempre parece vacío. Entonces, observamos que la comida o el agua es necesaria para el cuerpo, pueden llevar a un ánimo espiritual elevado en la forma a través de la espiritualidad y el saber usted qué alimentos comer y cómo comerlos en el momento que Dios como le dijera, le guía a usted. Así de sencillo. Esto se refiere a aquellos que nunca están satisfechos, que siempre quieren, que es Likutei Moarán, que es esos que se sientan con unas mesas larguísimas, ahí tienen pollo, cerdo, peces, pavos, y entonces como el rico Epulón, ponían sus grandes mesas, como hacen en las televisión, en las novelas, en los programas de grandeza, y esos ricos Epulones no saben ni qué tragar y más es la comida que se pierde. Entonces cuando el estómago recibe el alimento masticado, lo almacena, lo muele volviéndolo una pulpa, y esta pulpa pasa entonces a los intestinos, donde es deshecha aún más antes de pasar a los órganos digestivos. Este es el camino que toma el alimento al cumplir con su papel a través del sistema de la purificación del cuerpo. Considerando que un estómago lleno necesita varias horas para vaciarse, y usted debe saber en qué plato, cómo va a comer, qué cantidad come, el peso de su cuerpo. Siempre no acepte que el estómago quiera aguantar hambre, y entonces usted llega y dice, no, todavía no es hora de comer, lo llevo. No, es las horas, a las horas que son, porque el alimento espiritual tiene que ver mucho también con el alimento corporal. El santificado y el simple es uno de los cuentos más conocidos de René Hamad, que son los cuentos del Rabí Nachman. En un comienzo, y posee sus grandes esfuerzos para aprender su oficio, y siempre no llegaba a ser más que un mal. Entonces,
Zapatero que casi no podía ganarse la vida, aun si era extremadamente feliz, y es precisamente debido a su simpleza y alegría que el simple llegó a ser gobernador de su distrito y alcanzar finalmente el puesto de primer ministro. El simple había aprendido el oficio del zapatero, dado que era simple. Tuvo que estudiar mucho para llegar a dominar ese oficio e incluso así no era muy experto en esta artesanía. Se casó y se ganaba la vida con su trabajo, sin embargo era simple y nada experto en su oficio, de manera que su subsistencia era muy precaria y limitada. Dado que tenía una destreza limitada, debía trabajar constantemente y apenas si le quedaba tiempo para comer. Mientras comía el primer bocado de pan, hacía un agujero en su lesna y pasaban entonces un grueso hilo de coser usado por los zapateros por dentro y por fuera. Luego mordía otro trozo de pan y seguía cosiendo su zapato. Entonces toda clase de comida y bebida lo hacía de esta manera. Le decía a su esposa: esposa mía, dame algo para comer. Ella le alcanzaba un trozo de pan y él se comía entonces, y él decía: dame sopa con cas. O sea, quería que ella le pusiera a él. Entonces Rabid Nihan cuenta esta historia, que al contar esta historia, en René Ganajá comentó que siempre realmente este simple sentía en el pan el gusto de la comida que había pedido, similar al maná del desierto. O sea, saboreaba y probaba, pero no ponía la comida primordial. Hemos explicado que el río surge del Edén y riega el jardín. Corresponde el elemento único a los 4 elementos básicos como que se conforma el hombre. Escribe el Rabí Natán que es incluir espiritualmente el comer. La persona puede experimentar mediante su alimento los maravillosos placeres del Edén, comer bien, no así como le digo que esos sustentos de, ay, nos comemos una vaca, hoy no, esa vaca la vamos a repartir día a día por presas. Entonces, la gula es contra las cosas de Dios, ¿ya? El comer usted los 3 golpes del día, los 3 golpecitos que mi Dios Todopoderoso le regala a usted, entonces usted debe ser agradecido, porque Dios le está permitiendo a usted darle su alimento diario, dando a entender: te tengo la bendición, pero no lo tomes por avaricia, porque el Dios de los cielos se está mirando en tu jactancia. Agua, tierra, aire, fuego, esencias para la creación. Entonces hablamos del río que se repartió en 4 brazos, hablamos de este río maravilloso para la creación del hombre, clasificados en marcas. Nosotros somos los elementos, los 4 poderosos, los 4 elementos de Yal la Kala, que es el diario judío, donde la idea de la creación y los 4 fases de la luz directa nos hablaban a nosotros de los 4 poderes de la tierra. Vamos ahora entonces a llevar la palabra de Dios en el libro de Jeremías. ¿Por qué les hablé del alimento? Porque también es necesario para usted encontrar una vida espiritual que usted también, la mesa en su casa, haga que la bendición del alimento está allí también, al regalo de Dios del desayuno, el almuerzo y la comida, y que Dios le está mostrando a usted: me da, pero yo lo como, me alimento poco, poquito, pero lo tomo como una bendición, y Él sigue sustentándole a usted todos los días el alimento que usted se quiere comer y no lo que el mal desea que usted coma. Entonces, cuando es el mal en casa, el mal me hace comer a mí lo que él quiere. Cuando es el bien en casa, el bien me hace comer a mí lo que él quiere. Ya, mi padre me regala a mí lo que yo quiero. Satanás le regala al que tiene achilado y metido en su pecado, en burlas, en malicia, en celo, en contienda, en envidias, como dice. Entonces a él Satanás le da lo que él quiere darle. En cambio Dios nos da a nosotros lo que nosotros anhelamos comer. Si yo me quiero comer un pedacito de pescado, yo me lo como porque él me lo regala, porque usted está bendecido por el Señor. Entonces vamos al alimento ahora
que es la perla del gran precio. Encontrarán toda la doctrina distinta a la Iglesia de Jesucristo, que como el expreso expresó Gloria al Señor, la perla de gran precio es correspondiente de los conceptos de Sion, el Dios que sufre la vida premortal y la divinidad mortal de los humanos. Eso es mucho como entonces fue su canonización, que Dios no hay paralelos de la canonización que hacen los sacerdotes de la perla del gran precio, que es una persona muere y a esa la hacen santa y lo canonizan. Con Dios es nosotros canonizar a ese Dios que está en nosotros y hacerlo la perla más favorecida, la perla más brillante, para cuando nosotros muramos Él nos lleve y no nos canonicen en la tierra, nos dé Él la corona merecida. Entonces, este apoyo de la aclaración rápida por teoría catalizadora quiere decir que los jeroglíficos solo proporcionaron el impulso para una experiencia reveladora, parte de lo que mostró Abraham, como afecta a la perla de gran precio a la liturgia del templo. Entonces, que nosotros éramos la perla de gran precio. Lo que sí sabemos es que nosotros, esa perla de gran precio, nuestro Dios la trajo a este mundo para que nosotros hiciéramos de esta filosofía en nosotros, que es la alquimia, que es el agua unida con la piedra y la sal y el azufre, pudiéramos hacer una alquimia de amor y de justicia. Entonces el siglo del cristianismo, donde el evangelio dijo el Señor, ustedes no saben con qué creación voy a crear yo ahora, le dijo a estas letras hebreas, yo voy a crear con la misericordia. Ustedes todas son las creadoras porque ustedes son el amor mío, mi formación. A pesar de todos estos evangelios, incluso Mateo, Lucas, que formaron el nacimiento virginal, Jesús tuvo hermanos y hermanas y después de su nacimiento solo se nombran los hermanos Santiago, José, Judas, Simón. Podemos verificar que existían históricos de Santiago, ya que el apóstol Pablo lo visitó en Jerusalén, y hablaban también de una hermana. En el Evangelio de Pedro dice el texto de Nag Hammadi, en fragmentos de estos rollos eruditos, dice que continuaron discutiendo de data del siglo antes del Evangelio de los siglos, que estuvo haciendo Jesús durante un día y medio entre la tarde del viernes y la mañana del domingo, que hay de todos los muertos del pasado que ya no estaban aquí para ser salvados por Jesús. Entonces, yo le voy a contar estos muertos. El Evangelio de Pedro cuenta que de nuestro Jesús a todos los salvó. María contó ahora un nuevo título, que es Teotocos, que es portadora de Dios, porque lleva la divinidad en su vientre, y fue entonces cuando María fue declarada virgen perpetua, ya que nunca tuvo relaciones sexuales al reinterpretar a los hermanos de Jesús. Entonces vamos al Evangelio de Pedro. Este texto solo ha sobrevivido en fragmentos. Entonces vamos a esos fragmentos. Estuvo haciendo Jesús durante un día y medio antes de la muerte. Entonces aquí vamos a ver. Comienza al mediodía, comienza Mateo diciendo los guardias que primero presencian la resurrección, reunidos de alguna manera inexplicable esa mañana por Herodes, Poncio Pilatos, ven 3 seres saliendo de la tumba, 2 ángeles y Jesús, cuyas cabezas llegaban hasta el cielo. Incluido en este grupo se encuentra una cruz que hablaba. La cruz dice, está cumplido. Mientras observaban esta escena, comenzó un rugido y se dieron cuenta de que cientos de almas seguían a Jesús fuera de la tumba. Estas son las almas de los justos, o personas que murieron desde el principio de los tiempos, aunque no cristianos. Sin embargo, llevaron vidas rectas a Adán y Eva, Abraham, Noé, Moisés, los profetas, pero también Platón, Aristóteles, todos. En última instancia, el concepto de que Jesús descendió a los infiernos se adoptó en el credo de Nicea.
Y es durante la Edad Media que se agregaron muchos más detalles a esta historia, particularmente en duelo entre Jesús y Satanás. Por estas almas se hizo conocido como el tormento del infierno, con la palabra tormento, entendido como un término militar que implica redadas o excursiones que hizo nuestro Señor Jesucristo y descendió y les abrió y les sacó. Entonces, el acto de los Hechos de los Apóstoles narraron las historias. En los Hechos de Tomás está la historia del apóstol Tomás, cuyos viajes llegaron hasta India. Los cristianos indios lo reclaman como su fundador. Es él allá, el piel roja, el líder, el cacique. Entonces, su tumba está en el estado indio de Goa. En el camino viajó por todos los imperios del Medio Oriente, convirtiendo a la gente de todas partes. En una historia de la India, un rey le dio fondos para restaurar el palacio, pero Tomás los gastó en obras de caridad. En otra historia típica, Tomás es invitado por un rey local a un magistrado boda y lleva a ese magistrado a su pareja a un lado y los convence de no consumar su matrimonio. En esta noche es una esencia del mismo Jesús, la excelencia total. Jesús, en la aparición, parece sentado en el lecho nupcial para enumerar todas estas cosas. Le toca a usted ir a los hechos de Pedro. Entonces, de Tomás. Los grandes aspectos de Pedro estaba dedicado a los pulsos entre Simón el mago y Pedro. Los hechos de Pedro es una historia también muy larga, completa, que ha sobrevenido, más larguita. Parte de la información sostuvo los evangelios y los hechos que cuentan también pasajes de Jesús. Pedro realizó milagros en viajes, pero gran parte de los hechos de Pedro se dedicó a describir los impulsos entre Simón Magos y Pedro Simón. Vamos a darle la gloria a Dios en esta hora y a enrolarnos en la disputa final, los hechos de Pablo y Tesia. Los escritos de leyendas cristianas a menudo no están todos en la Biblia. Utilizaron una forma de narración muy popular, como una novela romántica de literatura. Entonces un joven conoce a una muchacha y se enamoraron y pertenecen a las clases equivocadas, o los padres lo desaprueban, por lo que se separan. Entonces la muchacha es secuestrada por piratas y algunos villanos malvados. Entonces, cuando ella le pasa esto, el joven sale a buscarla. Él siempre tiene un mejor amigo, un compinche conmigo. Ambos tienen aventuras, generalmente uno de los dos naufragos. La muchacha siempre está siendo amenazada con violación, casi violada, pero su virginidad permanece intacta. Entonces, finalmente, se encuentra que se casan y viven felices para siempre. La novela romántica de siempre con nuestro Dios. El magistrado local, Pablo, admiró el estilo de vida célebre y cuenta. Más tarde, Tesia fue arrestada, juzgada, condenada y programa su ejecución. Incluso su madre apoya el veredicto, aunque debemos reconocer la hiperbólea. Aquí no hay ninguna ley romana que te condenara a muerte si te negabas a casarte. Tecla fue enviada a la arena, que es la que cuenta Pablo, que estaba condenada a morir dentro de un tanque de agua de águilas gigantes devoradoras de hombres, pero antes de que Tecla fuera arrojada, saltó ella misma y, como dijo más tarde, se bautizó. Por supuesto, las criaturas se negaron a comérsela, la dejaron ir y ella se mudó a otra ciudad donde volvió a ocurrir el mismo problema. Como en todos los lugares a los que viajaba, un aristócrata local siempre se enamoraba de ella, pero como ella se negaba a casarse, continuaba siendo condenada a enfrentar otras torturas y torturas, pero siempre sobrevivió. Cada vez que esto sucedía, la narración que cuenta Pablo contiene largos debates y discursos de Tecla que destacan las enseñanzas cristianas a la historia de sumas mujeres que siempre vieron los milagros de una historia de Dios. Pablo, sin embargo, la rechazó como seguidora. Esto indica que los cristianos aprobaron
un sesgo cultural contra esta mujer también, muchos peregrinos que buscaban su consejo, aunque elogiada por su celibato y castidad. Una de las razones por la que esta historia no fue aceptada en la tradición occidental probablemente fue una reacción al hecho de que como mujer y parte del laico se bautizó a sí misma, ella sigue siendo honrada como santa en la ortodoxia oriental. Entonces por eso Pablo contó la historia de Tecla, solo sobreviene pocos fragmentos de este relato. Luego del infierno también cuentan el cielo. Las personas tienen una piel pura, blanca como de leche, cabellos rizados y son hermosas. También vienen ropas brillantes hechas de luz como los ángeles. También visten, y hay escenas de la tierra reconstituida con flores y especies. Todas pasan su tiempo cantando oraciones y alabanzas a Dios. También cuenta que en el infierno encontramos el concepto de que el castigo corresponde al crimen. Esta idea puede haber sido extraordinarias narraciones antiguas, zoroastrismo y algunos discursos en el libro de Job, que se dice que era Zoroastro. Eh, También Jesucristo, las mujeres se adornaban con el propósito de cometer adulterio. Entonces, esas enseñanzas también las trajeron a las religiones con o sin. Unos para que no usaran aquello, pero los pastores sí toman todo aquello para sus beneficios, y otros para obtener sus riquezas, pero no se las cuelgan ni se las ponen. Otros rechazan aquello cuando Dios es el único que puede disertar en nuestros corazones, de enseñarnos el bien y el mal. El libro de Abraham fue escrito en su propia mano, en papiro. Este libro pregunta por el libro de Abraham, y usted cuando usted vaya a leer una traducción de algunos registros antiguos que han caído en nuestras manos procedentes de las catacumbas de Egipto, se declaran ser los escritos de Abraham mientras se hallaba en Egipto, llamado el libro de Abraham. Fue escrito en su propia mano en un papiro. De igual manera, el escrito egipcio de Kirlán, egipcia Pape, presenta las siguientes leyendas. La traducción del libro de Abraham, escrito por su propia mano en papiro y encontrado en las catacumbas de Egipto. Los papiros no datan del mismo periodo de Abraham. Entonces, independientemente si aceptas estas frases o no por tu propia mano en papiro, las escribió él. Si es una redacción antigua, moderna del texto, algunas cosas son ciertas o que no son ciertas, no te voy a obligar. Tú puedes pedir al Espíritu Santo que te dé los temas del Evangelio, las frases que puedes interpretar con el significado de Abraham. ¿Qué debes de entender con ello? Los eruditos han determinado que los fragmentos de papiro formaban parte de textos funerarios estándar que se depositaban con cuerpos momificados. Estos fragmentos datan de entender el tercer siglo, que donde Abraham vivió y escondió sus papiros para que no fueran robados. ¿Pregunta usted algo? Pregúnteselo al Espíritu Santo, al Señor. Dos aspectos importantes que le aconsejo: no me crea a mí, busquen la palabra, lea los papiros. Abraham, quien encargó, dirigió el trabajo, consideraba el crédito para la redacción real del documento, y se escribieron las letras hebreas, se escribió el árbol de la vida. En cuanto al primer punto, lo llevo a que usted le pregunte a Dios y no me crea a mí. No tiene por qué creerme a mí todo lo que yo le diga, porque no es una cuestión de entrar en críticas y en enfrentamientos, sino de tener el conocimiento de quién fue nuestro primer padre, nuestro Dios Todopoderoso, y las evidencias que apoyan el libro de Abraham, cuáles fueron. Usted se las pregunta al Señor, y el Espíritu Santo le va a llevar y le va a guiar a toda verdad. Vamos a un conocimiento favorable que viene en la Torá. No debe confundirnos con el Tanaj, que es toda la Biblia hebrea en su conjunto, ni tampoco con el Talmud. Torá, que es lid, instrucción, enseñanza, doctrina. Es el texto que contiene la ley
el patrimonio identitario del pueblo judío. Es llamada Pentateucos. En el cristianismo son los 5 libros antiguos de la ley. Y el Tarrat por los musulmanes es llamado y constituye la base y el fundamento del judaísmo. Entonces, el término proviene de la raíz hebrea Yud Bad Hei, que es la H, la R y la Y, el nombre que significa acometer, y se halla etimológicamente ligado a las nociones de rey, ¿ya? Enseñanza e instrucción. Viene esta enseñanza o instrucción. Entonces, para el judaísmo la Torá es la ley. Según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanzas divinas otorgadas al pueblo de Israel. Considerando la importancia de Moisés en este proceso, ambas denominaciones a veces se refieren a la Torá como la ley de Moisés, la ley mosaica, incluso ley escrita de Moisés, dado que en el judaísmo la Torá comprende tanto la ley escrita como la ley oral. Entonces, ello no es arbitrario dado en un sentido escrito. El término Torá se refiere especialmente o específicamente a los 5 primeros libros bíblicos que le dije ahora, el Pentateuco, al que se conoce también como los 5 libros de Moisés. En hebreo se denominan Hamishá, que es Hunshei Torah. Entonces, los 5 quintos de la Torah, más habitualmente se emplea la forma abreviada de estas expresiones, se llaman y conocen entonces como el Humash, que es quinto, ¿ya? Se escribe con la letra hebrea, men, se escribe con la men abierta, men cerrada, 2 men, y la chin, que es el abrazo del padre, las letras madres. En su sentido más amplio, cuando el término Torah aplica a todos los libros de la Biblia hebrea, los judíos suelen denominarla Tanaj. Tanaj se escribe una men, una bab, una nun y una ba. Yud, chud, 2 yud. Se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea en mencionado acrónimo en forma por 3 consonantes, que es la T, la A, la N, la A, la J, Tanaj, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea: T de Torah, Pentateuco; N de Nevilim, profetas, Nevilim, y la J de Ketuvim, escritos. Entonces, la composición es el libro que forma la Torah, son Génesis, Beresí, se llama Beresí, en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra; Éxodo, que es Shemón, el nombre, entonces se escribe con una chin, una men y otra men; Levítico, Baeskirra, que llamó el Levítico el Señor; Números, Ben Midar, en el desierto; y entonces Génesis quiere decir en el comienzo; Éxodo quiere decir nombres, que es Shemón; Levítico, que es Bachikra, y llamó Dios a Moisés; Números, Bemidbar, que es el desierto, en el desierto. Y ahora vamos a Deuteronomio, que es de Barín, las palabras cosas o leyes. Tanto la Torá como el Tanaj constituyen aquellos que son los cristianismos, denominaciones antiguas del Testamento, que son los cristianos denominan, ¿ya? Entonces, por último, los judíos utilizan la palabra Torá para referirse a la vez a la Mishnah, que es la ley oral desarrollada, como el escrito ahora que le leí de El Zapatero. Desarrolla durante siglos y compila en el siglo II por Yehudá Anasí, que es Yehudá el Señor, Mesías. Entonces, esa historia, por ejemplo, del zapatero, daban a entender, él era humilde y él
aún siendo humilde que era zapatero, no le alcanzaba sino para subsistir, y aún así él miraba en su pan que ella le daba el maná que Dios daba al que es pobre, al que es escaso y que es buen, humilde y lleva su carga con amor y compasión. No son burlones, no andan en el pecado, son gente que practican el bien a quien sea, porque el que me presentó Dios hoy es para algo y para prueba de algo. Entonces este hombre daba a entender, era zapatero, era pobre, no le venía bien la bendición, no aspiró a más, estudió para ser zapatero, fue lo poco que pudo lograr. Y es ahí donde muestran que su humildad en santidad le hizo darle Dios el maná diario a él y a su esposa. Yehudat Anasí, tradición judía de Torá. Según la tradición hebrea, los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés, quien recibió la revelación directamente de Dios en el monte Sinaí, por lo cual se refiere como la instrucción dada por Dios para su pueblo a través de Moisés, para el pueblo de Israel. Aunque los autores rabínicos diferencian los detalles de la doctrina ortodoxa del judaísmo, sostiene que la totalidad de la Torá proviene directamente de la inspiración divina y que por lo tanto todos los detalles del texto, desde el léxico hasta el puntuación, son significativos de acuerdo con esta doctrina. La escritura de los rollos que se utilizan a efecto de lo oculto está sujeto a las normas nuevamente estrictas. Un escriba ritual finalizado con las prescripciones pertenecientes, esta es a cargo de la tarea, está el escriba ritual, orando, ayunando, vigilando, para llevar a cargo. En varias partes de la Biblia se encuentran citas que indican que Moisés escribió la Torá verbigracia, se llamaba, de Crónicas 25 a Primera de Reyes 2:3, Edras 6:18, Juan 5:46-47, léanlo en su casa, Hechos 15:21. Además de lo escrito en la Biblia, es probable que Moisés haya recibido lo que escribió en Génesis y parte del Éxodo mediante la tradición oral de 6 eslabones. Entonces, Adán vivió hasta los 233 años de Matusalén y hasta los 51, que fueron 900 años de Lamec. Años de Lamec. La Matusalén vivió hasta los 98 años de Sem. Sem vivió hasta los 50 años de Jacob. Jacob vivió hasta los 60 años de Leví, hasta aproximadamente los 18 a 20 años de Coat. Leví vivió aproximadamente hasta los 77 años de Amram, padre de Moisés. ¿Quién fue el padre de Moisés? Fue Amram. La reina de Chabad, a la fe hebraica, la Torá nos dice que el libro de Lilín llevó Moisés, de todas maneras, en la Torá, el manuscrito también guardado en Agadá, Barcelona. Toda la doctrina, Agadá, Barcelona, Cataluña, de un manuscrito de 1350 manuscritos. Entonces, toda la doctrina religiosa del judaísmo se deriva directamente o indirectamente de la Torá. Las fuentes clásicas, sin embargo, ofrecen varias versiones acerca del texto. La hipótesis maximalista indica que la totalidad del texto de la Torá es una transcripción directa, letra por letra, hecha por Moisés de la revelación divina recibida en el Sinaí. Esto incluía aún los fragmentos posteriores a Deuteronomio 32, 50, 52. Hasta ahí vamos a dejar para que leamos las Sagradas Escrituras en esa parte de la palabra de nuestro Dios. Entonces, Deuteronomio, vamos a la divinidad absoluta, nuestro Dios Todopoderoso. Deuteronomio 32, 50, 52, dice las Sagradas Escrituras, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el permiso de la Torá, gracias, Padre, la cual habrás subido y verás incorporado con tu pueblo, al modo que Aarón tu hermano murió en el monte Hor,
y fue reunido con sus gentes. Por cuanto prevaricaste contra mí en medio de los hijos de Israel, allá en las aguas de contradicción, en Cades del desierto de Sin, por no haberme honrado como debías entre los hijos de Israel. Vamos al 52. Verás delante de ti la tierra que yo daré a los hijos de Israel, pero no entrarás en ella. ¿Qué relata la muerte de Moisés? Que le habría sido anunciada anticipadamente por Dios. Otras fuentes consideran que la revelación tuvo lugar gradualmente, que si bien el texto es de origen divino, la redacción es humana. Finalmente, otros autores consideran que tras la muerte de Moisés, otros profetas divinamente inspirados completaron el texto. Los rollos de la Torá abierto que tenía Moisés en el libro, el conjunto de estos versículos libros constituye el Tanad, al que antiguamente se conocía como el Mikra o lectura. Estos libros forman las sagradas escrituras del judaísmo y es por ello que en hebreo se les llama Kidbei HaKodesh, escrito de la santidad. Así se llama, escritos de la santidad, que es Kisbei HaKodesh. Y también Sifrei HaKodesh, libros de la santidad. Y además de los libros enumerados, el judaísmo ortodoxo sostiene que junto con los escritos el pueblo de Israel recibió también la revelación oral, que ha sido transmitida en general de generaciones en generaciones como parte inalienable de la tradición judía. Y es a partir de las indicaciones y aclaraciones de la tradición oral, afirma que deben interpretarse las ambigüedades y dificultades del texto bíblico. La ley oral se codificó y registró por primera vez en el siglo III, para evitar que se perdieran durante la diáspora, que el rabino Yesudá Anasí redactó el primer comentario acerca de la interpretación de la ley, compendio al que se le conoce como Mishnah. Lo hizo a partir de las enseñanzas de los Tanaín, los estudiosos de la tradición oral, y que iban contando cada historia. Eran los libros que cargaba a Abraham. A su vez, el contenido del Mishnah fue objeto de debate, discusión y comentarios ya en Babilonia. Entonces, los volúmenes del comentario llamados Gemara, juntos con el Mishnah, estos volúmenes constituyen entonces unidos el Talmud, la recopilación de la tradición rabínica, aún con los judíos ortodoxos, y siguen el número así interpretaciones de textos bíblicos verdades dadas. Y en el Talmud la única excepción la constituye los caraítas, una secta clásica que se rige únicamente con el contenido literal de la Torá. Niveles de interpretación. Los judíos se comparan a un diamante en bruto que se puede mejorar con el trabajo. Es decir, a nivel religioso dentro del judaísmo, la Torá tiene 4 niveles o maneras de ser interpretada, las cuales se llaman Pesad, Remez, Deraz y Sod. Con las iniciales de estas 4 palabras se forma la palabra Pardes, que literalmente quiere decir huerto de árboles frutales de la vida. El huerto de árboles frutales. El paraíso para los cabalistas. Pesad, el nivel de interpretación que atiende el sentido literal del texto, de tal modo que las palabras sean extendidas y conocidas a la gente. Remes atiende el sentido alegórico, que es los textos de la Biblia, los cuales hacen alusiones a cosas de personas, de sitios, y pueden comprender que son historias y no más, pero no ven más allá adentro. Entonces, por eso, de Ras, que es el nivel de interpretación con el Espíritu Santo, las leyes, las tradiciones para conseguir el objetivo, pero dentro. Entonces, Sed es el método místico de interpretación del cual deriva la Kabbalah,
ya que es lo profundo, lo oculto, lo gnóstico, lo gnosis, que busca el sentido oculto en el sexto grado de la graduación de las escaleras de Jacob, cual solo podría encontrarse en el estudio del texto original en sus lenguas originales. Al leerlo y usted atender estas palabras hebreas y recordar de dónde viene usted y quién es usted. Usted es Israel, usted es el pueblo de Dios. Entonces es como un ritual de la Torah que él mismo se hace presente a usted. Las lecturas de la Torah son una parte importante en la mayoría de las ceremonias religiosas, en las sinagogas. El pueblo de Jerusalén, que es llamado Aarón Nacodex, literalmente cofre sagrado, aunque no sea sagrado, el rollo, en presencia de un rollo de la Torah, los judíos varones deben llevar la cabeza cubierta y orar. Entonces por ello es normalmente el cantor o Hassan. Vamos a hacer el Shabbat, dicen ellos. La Torah es para el judaísmo, pero son los libros del Pentateuco a los cuales nosotros tenemos que prestar atención de respeto, amor y compasión. Entonces, el arte virtual de nuestro Dios es que usted, la mayoría de los eruditos, enseñaban que todos nosotros debemos de buscar ese Dios dentro y fuera de nosotros, en todo lo que encontramos, en todo lo existente y en nuestro prójimo. Le damos las gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos en esta hora estar en este lugar genuino, verdadero, puro. La gloria y la honra sean para nuestro Dios omnipotente y excelso. Te agradecemos, Señor, por permitirnos un día más estar en tu presencia, buscando tu rostro. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Entonces esta enseñanza no va a dejar de sanarle a usted, de liberarle y de haber hecho algo hermoso dentro de su corazón. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias.